buenas tardes, ¿cómo estáis? Las 4 de la tarde comenzamos nuestro magazine, ya sabéis, en directo. Gracias a todas las personas que nos veis cada tarde, cada noche a las 22:30. Una vez más queremos comentar, ¿no?, que aquí hablamos de cultura, de entretenimiento, pero sobre todo de las historias que ocurren en esta comarca. Gracias a vosotros por mantenernos siempre informados de las cosas que os gustaría que contáramos. Hoy vamos a hablar en especial, ¿no?, de momentos únicos que ocurren aquí, pero también de historias reales que nos van a hacer reflexionar un poquito, ¿no?, sobre nuestro día a día, qué debemos cambiar. Entre ellos, pues tenemos también que agradecer a nuestra sección de A nuestros mayores con Alzheimer Bierzo, porque siempre nos dan muchas lecciones de vida. Seguimos apostando también por una sanidad en la que todo el mundo pues pueda tener esa dignidad para poder llevar lo mejor posible su trabajo. Por eso hoy vamos a hablar con una celadora y tenemos también muchas entrevistas personales en las cuales vamos a intentar indagar un poquito más, ¿no?, en sobre todo ese mensaje y ese objetivo del ser humano. Y en este caso es retarse, nos vamos a retar. ¿A vosotros qué os gustaría? Por ejemplo, contadnos qué retos, qué objetivos os gustaría que tratáramos aquí en estas nuevas secciones que vamos a tener preparando dentro de muy poquito. Bueno, nosotros comenzamos con nuestra entrevista de actualidad, y es que la actualidad también es inminentemente cultura e historia. Por eso nos acompaña Patricia Pérez Bruzos. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿Estás? María, Presidenta ¿qué tal? del IEB. Dentro de muy poquito tenéis esa presentación, ¿no?, Sí, de hoy por la tarde. Local y patrimonio, son estas sextas jornadas. Cuéntanos cómo se van a desarrollar, qué objetivos vosotros también tenéis y la importancia, ¿no?, que tiene el resaltar la historia de esta comarca. Pues sí, la verdad, hoy tenemos la presentación de estas sextas jornadas. Vamos a continuar por el camino marcado por nuestros antecesores y vamos a continuar haciendo una alabanza a nuestro patrimonio, a nuestra cultura, a nuestra historia. En estas sextas jornadas vamos a hablar de temas un poco diferentes si los miras por separado, pero la idea que nosotros tenemos es potenciar nuestro Bierzo y potenciar ese culmen de actividades que se pueden hacer en nuestro Bierzo. ¿Son muchas? Son muchas y muy variadas. Las jornadas se van a estructurar en 3 días. El primer día va a estar dedicado a las fortalezas defensivas en la zona del Bierzo, el segundo día a la confluencia lingüística de hablas en el Bierzo y el tercer día a la reserva de la biosfera, esa maravilla que tenemos que muchas veces es desconocida incluso para los bercianos. Desde luego, y que a lo largo de este verano, gracias al buen tiempo que hemos tenido, se han estado desarrollando diferentes actividades, ¿no? Eso es de agradecer, y también hemos contado con los más pequeños. Hemos dicho que este año nos vamos a centrar en los más pequeños y en los adolescentes, porque claro, tienen que ser los precursores un poco de esa historia local, de ese patrimonio en el que queremos inculcar ese valor y también que conozcan un poquito más a fondo esa historia. Sí, de hecho, lo que vamos a hacer con estas jornadas es dar la posibilidad del que no las pueda seguir en directo, las pueda seguir también por vídeo o en streaming. Se van a hacer semipresenciales, con la posibilidad de asistir de forma online, y además vamos a hacerlas en 3 sedes diferentes: Ponferrada, Villafranca del Bierzo y Vega de Espinareda, para viajar un poco a lo largo del Bierzo. Pues nos encanta, hay que moverse. Sí. Y te aseguro que hay mucha gente que quizás desconoce muchísimos de los sitios, de las áreas que vamos a hablar a continuación, precisamente por eso, porque como lo tenemos al lado, no nos acercamos. Es el momento de acercarse, de escudriñar cada rincón, y fijaros ahora mismo en estas imágenes que estamos viendo, la cantidad de historias, anécdotas que nos podemos encontrar, ¿no? Yo creo que a lo largo de todos estos años lo que se ha pretendido siempre es ensalzar el valor del Bierzo, pero somos nosotros los primeros que tenemos que creérnoslo, ¿no? Y somos los primeros que tenemos que inculcar dentro de las aulas a los alumnos, a los jóvenes, a los adolescentes, este sentimiento. Sí, bueno, yo además también soy docente, entonces yo a mis alumnos lo que intento enseñarles es que bueno, formamos parte de España, formamos parte de Europa, pero también formamos parte de nuestro territorio, y el Bierzo es muy importante, porque es la zona donde vivimos y es la zona que mejor tenemos que conocer.
Claro que sí, estamos hablando también de un patrimonio en el cual diferentes culturas se han asentado y ahora tenemos esa riqueza no solamente paisajística, que es muy importante, sino también industrial, ¿no? Sí. Por eso a lo largo de todos estos próximos meses iréis desarrollando también diferentes actividades en diferentes puntos importantes, ¿no? Que tienen que ver con el terreno industrial, ¿no? Y ese bagaje. Sí, la verdad es que tenemos un otoño un poco cargado de actividades, si la situación nos lo permite. Tenemos un otoño que, bueno, te iremos contando poco a poco, pero tenemos actividades muy interesantes que yo creo que van a llegar a todo el mundo. Vamos a empezar por esta. Teníamos un poco de miedo a hacerla, pero bueno, vamos a respetar todos los protocolos de seguridad, hemos vigilado mucho la cuestión de los aforos y vamos a cruzar los dedos y que todo salga bien. Desde luego que sí. ¿Cuál crees que a lo largo de estas jornadas va a ser el tema estrella? Pues no lo sé, son temas tan interesantes todos. Yo te puedo decir que vamos a contar desde el primer día, que va a ser fortalezas defensivas, vamos a contar con los arquitectos que están haciendo las restauraciones, tanto del Castillo de Ponferrada como del Castillo de Balboa, de Sarracín, de Cornatel. Son temas muy de actualidad, que además esas restauraciones están ahora mismo en el orden del día. El segundo día, pues ¿qué vamos a hablar? Confluencia lingüística. Es un tema muy candente también. Sí. Hoy es el Día Mundial, ¿no?, de los traductores, entonces, bueno, ¿qué importancia tiene la lengua? ¿Qué importancia tienen los idiomas? Pues muchísimo, muchísimo, ¿no? Claro. Las confluencias lingüísticas. Sí, además tenemos que dar cuenta de la riqueza que supone para nuestro idioma, para nuestro lenguaje, toda influencia de cualquier otra lengua. Y bueno, pues el tercer día, la Reserva de la Biosfera, es una belleza paisajística, y en este caso tenemos además una visita que vamos a realizar a Peña Piñera, en Vega de Espinareda, que yo creo que va a ser muy, muy importante y muy interesante. Bueno, estamos viendo mucha variedad, mucho movimiento, nos vamos a desplazar por todo el Bierzo y yo creo que eso también le da mucho más valor, le da mucha más afluencia de gente, eso sí, siempre pues estamos hablando de esas medidas pertinentes que a lo largo del año cruzamos dedos, ¿verdad, sí, Patricia, para que todo se vaya desarrollando con normalidad? Sí, además tenemos una cosa también un poco novedosa en el primer día. Sí. Vamos a tratar un tema muy nuevo que nunca se ha tratado aquí, por lo menos que yo sepa, en el Bierzo. Vamos a hablar de recreaciones históricas. Vamos a hablar gracias a la Asociación de Caballeros de Ulver, vamos a hacer una mesa redonda en la que vamos a juntar a recreacionistas de diferentes partes de España que nos van a hablar de qué es una recreación histórica, de qué conexiones tiene con la historia, con la cultura y con el turismo. Impresionante. Bueno, yo creo que eso es un trabajo de fondo que os ha llevado bastante tiempo y ahora ojalá dé sus frutos, porque me parece algo súper interesante, ¿no? Y esa forma de los recreacionistas tienen mucho mérito, porque se tienen que documentar muchísimo, tienen que estar muy pendientes de toda la actualidad, pero también de ser muy fidedignos, ¿no?, con la historia. Sí, de hecho la mayor parte de ellos pues son licenciados en historia, trabajan casi todos en ramas de historia, de geografía, de arte. De arqueología también. De arqueología muchísimo también. Claro, que yo creo que, fíjate, todas estas disciplinas y estas antiguas licenciaturas parece que están como en desuso, que cada vez hay menos gente que opta por ellas. Yo creo que también es una buena forma de ese resurgir, ¿no?, y ese amor por la cultura y por la historia, que tanto nos esforzamos aquí, porque sin la cultura, sin la historia, sin el patrimonio, no seríamos la sociedad que somos, ¿no? Y dicen que el hombre que no conoce su historia está condenado a repetirla muchas veces. Entonces vamos a quedarnos con lo bueno, pero también hay que avanzar, ¿no? No hay que seguir tropezando con la misma piedra. Pues sí. Y eso que tenemos un patrimonio lleno de piedras aquí. Bueno, pero estas son piedras diferentes. Efectivamente. Bueno, yo creo que a través también de ese streaming, para todas aquellas personas que no puedan acceder, ¿no?, a todas estas opciones, estas actividades, ¿cómo pueden conectarse? Pues en este momento quiero agradecer la labor de la UNED. La UNED nos ha prestado todo su apoyo, de hecho las jornadas se van a hacer en la UNED, tanto en Ponferrada como en Vega de Espinareda, en la sede que tiene la UNED en Vega de Espinareda. En Villafranca estaremos en el Teatro Villafranquino.
pero además la UNED lo que nos hace es permitirnos nuestra actividad como una actividad de extensión universitaria, con lo cual cualquier persona que se quiera apuntar simplemente tiene que acceder a la página de la UNED, extensión universitaria, y a través de allí apuntarse a las jornadas. Igualmente, pues nosotros desde nuestra página tendremos un enlace disponible para que se puedan apuntar, bien sea a la sesión presencial o online. ¿Recordamos esa página, Patricia, si te parece? Sí. Instituto de Estudios Bercianos es ieb.org.es. Bueno, pues ya lo sabéis, estamos viendo aquí en estas imágenes todas las últimas novedades, ¿no? Además está fenomenal porque también mucha gente participa, comenta, y eso también pues enriquece muchísimo la página, que es lo que también os pedimos a vosotros, a los que nos veis al otro lado de la pantalla, ¿no? Que siempre nos mandéis sugerencias, diferentes opciones para preparar diferentes entrevistas, porque la 8 Bierzo sois vosotros también. Patricia, un placer hablar contigo y charlar esta tarde, para mí. Porque en pocas horitas, ¿no? ¿A qué hora empieza? No, las jornadas son la semana que viene. Y ahora hoy tenéis hacemos la presentación, claro, sí, a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde, sí. Que estarán también el resto de medios de comunicación, así que nosotros tenemos esa primicia gracias a ti. Con nuestros mejores deseos vamos a seguir desarrollando esta tarde y también apostando, como hemos dicho, porque la gente se interese, ¿no?, por conocer y adentrarse un poquito más en la historia. Y también, si nos adentramos en la historia de muchas personas que han estado viviendo una situación marcada por el COVID-19, algunas personas han vivido un auténtico horror, ¿no? Y está el caso de los celadores. Ellos han vivido una situación bastante complicada y quieren que se les considere grupo de riesgo, porque lo son, porque con el testimonio que vamos a conocer ahora de María Luz, nos va a contar cómo han vivido esta pandemia y cuáles son los próximos objetivos que quieren formar, ¿no?, con esta plataforma. Vamos a verlo. Esta mañana nos hemos acercado hasta el Hospital de Bierzo para que nos reciba María Luz López, que es miembro y enlace de la plataforma por el reconocimiento de los celadores aquí. Ya sabéis que están en un momento muy delicado, son también una de las personas más vulnerables dentro del hospital. Precisamente nos va a explicar María Luz en qué circunstancias se encuentran y cómo han estado viviendo a lo largo de estos meses, bueno, pues una situación un tanto complicada. María Luz, cuéntanos. Hola, buenos días. Bueno, pues sí, la situación ha sido muy complicada, al principio sobre todo. Ahora tengo que decir que bueno, han mejorado un poco las cosas, pues entendemos que por todas las movilizaciones que llevamos, todo lo que hemos pedido y que bueno, que es de razón lo que estamos pidiendo y de sentido común. Al principio pues fue una batalla, casi una batalla. Casi podría decirse que fue una batalla de la lucha por los equipos de protección, porque al no ser considerados personal de riesgo no teníamos el acceso a ellos. También entendemos que al principio de la pandemia pues esto fue algo que fue pues excepcional para todos, como también para las personas que tenían que darnos esa protección. Entonces, no sabemos muy bien si por el miedo a quedarse sin los equipos de protección o basándose en esa clasificación de personal de bajo riesgo, se nos negaba en muchos casos que estábamos dentro de zonas COVID complicadas con mascarillas quirúrgicas, por ejemplo. O sea que vosotros sois grupos de riesgo y no se os había tratado como tal. No se, o sea, se consideraba dentro de esa catalogación o de esa consideración la tabla que sacó el Ministerio en un principio, ¿vale?, donde los servicios de prevención bajo esa tabla, digamos, siguiendo esas directrices, estábamos como ejemplo de personal de bajo riesgo, ¿vale? Bueno, pues creo que ha sido o que fue, digamos, el detonante o a lo que se agarraron los servicios de prevención cuando los equipos escaseaban y dijeron, bueno, bien, catalogados de bajo riesgo, pues aquí no damos equipos de protección. Nosotros somos un colectivo que tenemos un contacto directo y estrecho con el paciente, desde que entra en el hospital hasta que sale, en todos los servicios del hospital. ¿Cuál ha sido vuestro día a día aproximadamente? Porque estamos hablando que vosotros tenéis ese contacto directo muy estrecho, además, ¿no?, desde que el paciente entra hasta que también se le lleva a diferentes salas o incluso también a la UCI, ¿no? Sí,
Sí, a ver, desde que entra pues por el servicio de urgencias, somos, pues si viene en coche y hay que ayudarle, somos los que le sacamos del coche. Si viene en ambulancia, le pasamos a las camillas, les llevamos a hacer las pruebas, les ingresamos en las plantas. En las plantas somos los que ayudamos a la movilización de esos pacientes cuando ellos tienen la movilidad reducida o no tienen movilidad. Ayudamos al personal sanitario a esa movilización, les llevamos a UCI, trabajamos en UCI, codo a codo con el personal sanitario, pues haciendo en el COVID, por ejemplo, haciendo las pronaciones, que es poner, digamos, boca abajo a un paciente que está intubado, inconsciente, y que eso hay que hacerlo un equipo y o sea, una parte esencial de ese equipo son los celadores. En quirófanos, cuando tú te vas a operar, quien te sitúa en la mesa, quien te coloca, como dice el cirujano, para la intervención que va a hacer, es el celador siempre. Entonces estamos en todo. Al mortuorio, desgraciadamente cuando fallecen, les bajamos. Estamos presentes en las autopsias. No sé si esto no se considera trato directo con el paciente, pues no sé. ¿Cuál es vuestra situación actual, María Luz? A ver, nuestra situación actual aquí en el Hospital del Bierzo, por ejemplo, bueno, pues he de decir que ha mejorado bastante. Por ejemplo, en servicio de urgencias, todo el personal de urgencias, tanto el personal médico, de enfermería, se pidió, que creo que eso era ya de razón, lo llevábamos diciendo mucho tiempo, que en todo el turno y todos los turnos se tuviera una mascarilla FFP2 en cualquier sitio de urgencias que estuviera. Se ha conseguido, y se ha conseguido también que los celadores estemos ahí. Es verdad que hay, sobre todo en este servicio de urgencias, hay cosas que hay que mejorar en cuanto a los celadores y a la protección. Por ejemplo, cuando vamos a hacer ingresos de positivos o probables. Y eso en cuanto a... Hay que recordar que sois vosotros también los que lleváis al paciente a un lugar o a otro, ¿no?, determinado. Sí. Nosotros, si un paciente hay que llevarle a hacer rayos, a hacer cualquier prueba, cambiarle de habitación, somos nosotros siempre. Estamos presentes en todo. Entonces, pues no concebimos el que hayamos tenido que pasar por esta situación, que ha sido difícil para todos, pero para nosotros especialmente. Y también me quiero acordar mucho del personal de limpieza, que también lo han pasado muy mal y les ha sido también a veces difícil llegar a esos equipos, que bueno, ellos pertenecen a empresas privadas, pero bueno, que han estado ahí también. Es una tarea además muy necesaria que realizaban cada día, cada muy pocas horas, y además con un contacto muy estrecho, ¿no? Sí. O sea, también siendo realmente expuestos. Sí, claro, porque ellos tienen que limpiar y tienen que recoger todo lo que está manchado y todo lo que usa y las habitaciones y todo donde están los pacientes positivos. Entonces, claro. pues ahí. ¿Cuál es vuestra situación también con los pacientes COVID positivos? Bien, ahora ya de aquella, en las plantas donde era COVID, es verdad que el acceso a los equipos de protección y en la UCI, que también había pacientes COVID, era más fácil para nosotros llegar a esos equipos. También había más respaldo en esas plantas de los equipos de enfermería, equipos médicos, para que llegáramos ahí a esos equipos y se nos protegiera. Ahora mismo pues hay una planta que es COVID, creo que ayer, según me informan, porque yo he estado de descanso, creo que se ha abierto ya una segunda, y bueno, en esas plantas sí que tenemos esa protección. ¿Qué es lo que necesitáis a partir de ahora? Pues a partir de ahora lo que necesitamos es que se nos considere personal de riesgo, como realmente somos personal de riesgo, que se nos faciliten esos equipos de protección y no tener que estar luchando, porque ya es muy difícil de por sí la situación y el ver a pacientes pues que ha sido muy complicado en esa situación, y además tener que estar luchando porque te den una protección a la que tienes derecho. Y creo que es necesaria, muy necesaria, porque si nosotros, además es que es lo que decimos, si a nosotros no se nos protege, nosotros estamos por todo el hospital. Somos el personal que anda por todo el hospital. Si yo me infecto, no se me protege y estoy por todo el hospital, lo voy dejando por todo el hospital. Puedo infectar a mis compañeros de la misma categoría y de otras, pacientes que vienen a cualquier otra cosa y que no vienen por motivos COVID, y por supuesto a nuestras familias y a la demás gente. Entonces creemos que es algo muy necesario.
María Luz, ¿ha habido algún caso en el que alguno de los celadores haya estado infectado por COVID-19? Yo he estado ingresada. Estuve 14 días en casa muy mal y luego estuve 14 días ingresada con una neumonía. Afortunadamente pues no entré ni en UCI y bueno, ahora mismo pues me encuentro bastante bien, a pesar del cansancio que todos comentamos, los que hemos pasado el COVID, que queda. Y bueno, pero bueno, me considero afortunada en ese sentido de que me he recuperado bastante bien y sigo trabajando. Estamos ante un relato en primera persona de una persona que ha padecido, una trabajadora que ha padecido el COVID-19 debido a la situación en la que se encontraban, ¿no? Esa falta de material adecuado y esa falta de recursos ha hecho que realmente afectara a tu salud, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo has vivido esta situación, María Luz? Pues fue bastante dura. Fue muy dura porque, aparte de la incertidumbre de no saber, que eso nos pasaba a todos, no se sabía ni los mismos médicos, y creo que ahora mismo, a ver, a ciencia cierta tampoco lo saben, qué es lo que pasa con esta enfermedad. Lo hemos vivido con un caso de una compañera, de una enfermera que ha fallecido, que parecía que estaba bien y ha fallecido. Entonces, en esos momentos, como tú has estado en contacto, lo has vivido en primera persona, pacientes que tú llevas a ingresar y que a las 2 horas o a la hora o al día siguiente están en UCI, pues cuando tú te encuentras ahí, pues piensas en eso. O sea, la cabeza te juega muy malas pasadas y en esos momentos lo ves. Y luego por tu familia, pues yo estaba aterrorizada. Tiene que ser un horror, ¿no?, esta situación y sobre todo una sensación de frustración, de impotencia y de incertidumbre, ¿no?, porque uno no sabe cómo puede ir evolucionando. De hecho, tú has pasado 14 días en casa, sin embargo, para no colapsar el sistema, ¿no? Pero sí, sobre todo, teniendo en cuenta la situación en la que te encontrabas, esa incertidumbre es horrible, ¿no?, para evolucionar, ¿no?, positivamente. Sí, porque bueno, yo estaba en casa, la verdad es que estuve bastante malita, con mucha fiebre, diarrea, muy mal, y luego pues siempre piensas, bueno, venga, mañana estaré mejor, y ves que eso, y 14 días se hacen muy largos sola en una habitación, porque es que otra cara muy mala de esta enfermedad es la soledad en la que te encuentras. Y luego yo pienso muchas veces aquí, sobre todo cuando volví, lo que me ha tocado en pocas ocasiones, es verdad, el entrar en zona COVID, porque bueno, de momento aquí la incidencia es poca, y entras y yo cuando veo a la gente mayor, sobre todo, que está sola, si para mí, que trabajaba aquí, que conocía a mis compañeros cuando entraban, aunque llevaran la mascarilla, y que soy una persona relativamente joven, pues me pongo en la situación de una persona mayor, pues bueno, tiene que ser terrible. Entonces, bueno, pues nosotros lo que pedimos es que nos protejan, poder seguir cuidando a la gente y poder seguir, pues que el trabajo del celador, en parte también es a veces un poco de compañía. Te cuentan los pacientes muchas veces muchas cosas que no le cuentan ni al médico ni a la enfermera, pues te cuentan sus miedos, entonces bueno, pues el poder hacer un poquito ese apoyo en las mejores condiciones. Desde luego que sí. Si nos fijamos, desde que entramos aquí en el Hospital del Bierzo, encontramos la figura del celador hasta el último momento en el que tienen que acompañar el paciente. Se pide reconocimiento, se pide protección y también se pide ese respeto y esa sensibilización ante un problema en el que nos encontramos todos. María Luz, no sé si tienes algo que comentar para toda la gente que nos está viendo. Bueno, pues quería decir que la plataforma, como bueno, hemos dicho en muchas ocasiones, de reconocimiento para el celador ya, porque estas mejoras que se han conseguido porque nos hemos movilizado todos. Es la primera vez que nos hemos juntado todos los celadores. Esto surgió a través de Facebook en un grupo que fue creciendo, que ahora somos 13.000 en el grupo. En la plataforma somos unos 4.300 más o menos, que se están haciendo cosas a nivel nacional, se están consiguiendo y bueno, que vamos a seguir en ello. Esta semana hemos tenido una buena noticia en este sentido, que hemos leído en los periódicos, que bueno, que el sindicato de celadores y de personal de gestión y servicios se reunió con el gerente del SACIL y con la directora general de profesionales, y bueno, han arrancado un compromiso de la gerencia en que
van a dictar normas precisas para que los servicios de prevención de riesgos nos dejen de catalogar como personal de bajo riesgo y seamos personal de riesgo. Entonces, bueno, creemos que es un paso importante ese compromiso. Vamos a ver cómo se materializa, ¿vale? Y bueno, y que se están emprendiendo acciones. Había convocada una manifestación en Madrid para el día 3, que lógicamente por motivos sanitarios y por responsabilidad de momentos la hemos pospuesto, ¿vale? Se va a hacer, pero se va a hacer cuando las condiciones lo permitan. Pensamos que en este momento sería una irresponsabilidad por nuestra parte. Y decir eso, pues que se están unificando criterios con los enlaces de todas las comunidades y que bueno, que seguiremos en la lucha, porque este es un tren que se ha puesto en marcha y no va a parar hasta llegar a conseguir nuestro objetivo. Ojalá lo consigáis, María Luz, desde aquí todo nuestro apoyo. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por darnos visibilidad. Bueno, pues sigamos luchando por los derechos de las personas, que al final no nos damos cuenta, pero somos personas. Tenemos que tratar a la gente como tal. No, a ver si lo reforzamos un poquito o nos lo ponemos aquí en la frente. Precisamente por eso vamos a hablar de historias de personas, de mujeres, Elisa y Marcela. Hoy tenemos una cita pendiente a las 8 de la tarde en el Vergidum, por eso nos acompañan dos invitadas muy especiales. Cualquiera puede ser Elisa y Marcela, ¿verdad, chicas? Cualquiera. Vamos con las presentaciones. Noelia Castro y Areta Volado. Un placer teneros aquí esta tarde, porque vamos a hablar de una historia que está basada en hechos reales. Una historia de dos gallegas que nos van a poner la piel de gallina. ¿A que sí? Pues sí, la verdad, una historia impresionante, la de Elisa y Marcela, que se casaron en el año 1901 por la Iglesia, que a día de hoy, claro, sería también impensable, ¿no? Sí, una de ellas Elisa tuvo que hacerse pasar por un hombre, conseguir el bautismo, engañaron al párroco y así consiguieron casarse. Y luego viene... Sí que estamos en una sociedad un poco retrógrada todavía, ¿verdad? Sí, a nosotros lo que nos interesa de la historia también es lo que, de qué nos habla ahora en el presente, ¿no? Y seguimos igual. El 75% de las mujeres lesbianas lo esconden en el trabajo porque tienen miedo a represalias, ¿no? Entonces... Sí, sí, e incluso parece que es un tema como para avergonzarse, cuando realmente no hay nada más maravilloso que expresar el amor y expresar... cada persona es de una forma y cada persona tiene derecho a ser como es, ¿no? Libremente. Parece mentira que estemos en pleno siglo XXI, ¿no? Y que tengamos que estar recordando siempre pues, diferentes formas, ¿no? A través del teatro, a través de la literatura, a través del arte, intentar concienciar, abrir mentes. Es lo que comentábamos, ¿no? Que somos personas y se nos olvida muchas veces que tenemos que tratar a la gente como tal, con humanidad, ¿no? Sí. Y estas dos mujeres sufrieron mucho, ¿no? Porque era esa forma de tener que estar sobrellevando esa relación a escondidas, al fin y al cabo. No, sí, además fueron perseguidas por los vecinos, fueron perseguidas por las autoridades, estuvieron en la cárcel, tuvieron que huir a Oporto, de Oporto ir a Argentina y luego aún siguieron huyendo, que no sabemos a dónde. Y siempre eso, siendo perseguidas y noticias del matrimonio sin hombre por todo el mundo, o sea, como si fuera algo inaudito. Esto que nos hace reflexionar, porque claro, parece que estamos atrasados, cuando en esa época en otros países ya estaban mucho más avanzados, ¿no? Bueno, yo creo que realmente es algo que pasó en muchísimos países, no sé hasta qué punto si en otros países o no. Es cierto que tampoco fueron las únicas, mujeres como Concepción Arenal, por ejemplo, en esa época se tuvo que vestir de hombre para poder estudiar. O para escribir un libro también. Exactamente, los seudónimos, y a día de hoy seguimos, todas aquí lo sabemos, arrastrando el machismo y en este caso... comentarios que vas escuchando, etcétera, etcétera. Entonces, esos comentarios que se van escuchando solamente fomentan una sociedad machista que gracias a la educación es como debemos cambiar. Pero querer es poder, ¿no? Y hay gente que no quiere. Y sobre todo unidas, ¿no? Eso es. Creo que es lo más importante. Precisamente por eso me ha gustado, ¿no? Esa forma de, habéis elegido esta historia, no sé si ha sido por azar, por casualidad o realmente queríais transmitir un mensaje. Claro, nosotros conocíamos la historia ya desde, es como una historia que se conoce pues un poquito más en Galicia, claro, porque sucedió allí.
Pero fue nuestra directora, Gena Bamonde, que dijo, es que no entiendo cómo una historia tan increíble nunca fue contada ni en cines, ni en teatros, y la verdad que dijimos, es verdad, pa'lante. Y es una historia apasionante. Luego ya empezamos a descubrir los detalles y la verdad es que quedamos alucinadas. Sí, unas mujeres muy atrevidas, muy valientes, y yo creo que también como lo enfocamos en el espectáculo, con cierto humor, porque la verdad es que vivieron una serie de aventuras que si no tienes un poco de humor, y de amor, claro, no lo consigues. Qué bonito, dos elementos fundamentales en esta vida, humor y amor, a ver si nos lo aplicamos, a ver si lo hacemos un poquito, ¿no? Posible que la gente pues realmente se deje llevar, y esta tarde a las 8 de la tarde en el Teatro Bergidum es como se van a relajar y van a descubrir, bueno, pues un mundo muy amplio de posibilidades, de ser abiertos de mente, de conocer que hay historias que te pueden dejar marcadas, porque a vosotras os han dejado marcadas, ¿no? Es una historia súper bonita y que tenía que ser contada. También va a participar una duda, así que la gente nos está viendo. ¿Va a participar el público? ¿Tiene la opción de participar? ¿Hay algún momentito? ¿Hay algún momento? Pero digamos que para que la gente esté tranquila, no van a subir ni nada, y además en esta situación ya lo hace prácticamente imposible, pero no, va a haber algo. Y además el público participa mucho porque es una comedia, ¿no? Y sí que jugamos mucho con ese juego. Creo ¿no? que es más difícil hacer a veces humor que realmente drama, ¿no? Porque el drama parece que es un poco más... ya estamos acostumbrados a él. La gente tiene menos miedo a reírse que a llorar o a emocionarse, ¿no? Sí. Tenemos miedo de esa fragilidad igual. Y a veces también desde el humor puedes hacer una crítica que desde el drama no puedes llegar a eso. Sí, el humor es muy transgresor. Sí. Sí. Y yo creo que es una herramienta fantástica, ¿no? A ver si nos la aplicamos más. Sí. Chicas, no sé en qué momento de la gira estáis, pero bueno, contadnos cómo ha resultado a lo largo de estos meses que se materialice por fin una obra que, debido a la situación que nos encontramos, ¿cómo estáis viviendo vosotras esta situación? Pues este espectáculo lo estrenamos en 2017, con mucho éxito, mucha gira, pero es verdad que, claro, fue un parón de 6 meses, ¿no? 6 meses. 6 meses y, claro, todo el mundo en nuestro sector se está resintiendo mucho. Igual nosotras tuvimos cierta suerte, pero yo creo que para mucha gente dentro de las artes escénicas estamos en un momento que mucha gente está en el límite, ¿no? Y creo que estamos siendo además un sector ejemplar en cuanto a las medidas, no se conoce ningún brote, un evento cultural. La cultura es segura y yo creo que necesitamos que las instituciones nos apoyen más, ¿no? Creo que estamos siendo ejemplares. Desde luego, yo estoy de acuerdo, ¿no? Y bueno, si gracias al teatro tenemos también ese momento de evasión y ese momento para reflexionar, creo que es mucho, ¿no? Hay veces que, como esta canción, ¿no? Gracias a la vida que me ha dado tanto, gracias a la cultura que nos sigue dando tanto y que nos sigue aportando y nos emociona, que nos sigamos emocionando también por momentos únicos, porque el teatro es irrepetible. La misma sesión no es la de esta tarde como la que puede ser dentro de 3 días, ¿no? Que por cierto, ¿a dónde os marcháis dentro de 2 días? ¿Dónde estaréis? Ansoain. Nos vamos a Ansoain, pero vamos a estar por toda la península, también bastante por Galicia, seguimos también, y ahí nos pueden ver en nuestra web, en nuestras redes, siempre anunciamos todas las funciones. Vosotras que sois el mejor termómetro para conocer un poco en qué situación está el público, cómo está viviendo el público, bueno, pues una obra de teatro ahora y las obras de teatro que se vivían antes, quizás con mayor necesidad. Sí, notamos que hay mucha demanda y que hay como más ansiedad por coger las entradas cuanto antes, ¿no? Porque claro, se agotan mucho antes porque los aforos son reducidos, pero sí que notamos como que hay interés y ganas de evadirse, de reírse, de ver, de cultura, ¿no? Y luego la recepción, jova, que a pesar de estar ahí con las mascarillas y separados, es súper buena siempre. Claro, es que como sea tenemos que seguir viviendo, ¿no? Y no puede ser que solo sea una vida de comer y de trabajar, que nosotros siempre recordamos esta frase de Lorca, ¿no? De si estoy hambriento, no me deis un pan, dadme medio pan y un libro. Necesitamos la cultura. Me encanta, a ver si lo enmarcamos así de grande. Sí. Claro, hoy vamos a conocer una historia de 1901, ¿no? Pero fijaros, en el 2020 hay veces que las cosas tampoco han cambiado tanto en muchos aspectos. Dentro de poco, yo creo que hasta dentro de los escenarios habrá historias marcadas por el COVID-19, pero que no se nos olvide que para muchos momentos
el hecho de poder exteriorizar, el hecho de poder también sacar lo mejor del ser humano, es necesario, ¿no?, que a través del teatro sea ese vehículo también motor, ¿no?, para exteriorizar. Que el miedo no nos pierda y no perdamos los afectos, porque ahora, ¿no?, vivimos en el pánico. Sí, entonces la piel es importante. Sí, y centrarse también en cosas positivas también y que te nutran, no solo, ¿no? Parece que a veces estamos ahí como todo el rato, COVID, 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 y nos entra por todos los lados, y también se necesita conocer otras cosas, ¿no? Alimentarnos de más. Eso es, pues a ver si alimentamos nuestro alma, a ver si alimentamos también las ganas de seguir disfrutando del teatro y de seguir disfrutando del espectáculo que tiene, pues, el hecho de mezclar el lírico, ¿no?, y el hecho también de mezclar las palabras que al final construyen una nueva sociedad. De eso se trata, ¿no?, que gracias al teatro seamos un poquito mejores. Muchísimas gracias, chicas. A ti. Os esperamos también, y vosotras nos esperáis en el Vergidun, en el teatro. Y nosotros vamos también a hablar de más historias con nuestra asociación Alzheimer Bierzo. Vamos a contar historias de vida y también una gran terapia, ¿no?, que es Juntos somos mejores. Muy buenas, Patricia y Alzheimer Bierzo, estamos aquí una vez más. Vamos a hacer un pequeño repaso de la sesión anterior. Hablamos de los regalos que nos han hecho a las personas que hemos trabajado o tenemos contacto con el Alzheimer este mundo. Espero que os haya gustado. Y hoy nuestra terapia son los cuentos. Dicen que los cuentos despiertan a las personas adultas y entretienen a los niños y niñas. Veremos si es así. No solamente vamos a contar un cuento. Estos cuentos tienen moraleja. ¿Y qué quiere decir esto? Que nos harán reflexionar sobre nuestra propia vida, nuestras experiencias y todas nuestras conductas. Seguramente crearán cambios en nosotros y en nosotras. Cuentos para personas adultas, cuentos terapéuticos y cambios de vida. Todo eso lo podremos conseguir en determinados momentos con algunas de las terapias. Leyenda árabe. Dice una leyenda árabe que dos amigos viajaban por el desierto y en un determinado punto del viaje discutieron y uno le dio una bofetada al otro. El otro, ofendido, sin nada que decir, escribió en la arena: Hoy mi mejor amigo me pegó una bofetada en el rostro. Siguieron adelante y llegaron a un oasis donde resolvieron bañarse. El que había sido abofeteado y lastimado comenzó a ahogarse, siendo salvado por el amigo. Al recuperarse, tomó un estilete y escribió en una piedra: Hoy mi mejor amigo me salvó la vida. Intrigado, el amigo preguntó: ¿por qué después que te lastimé escribiste en la arena y ahora escribes en una piedra? Sonriendo, el otro amigo respondió: Cuando un gran amigo nos ofende, deberemos escribir en la arena, donde el viento del olvido y el perdón se encargarán de borrarlo y apagarlo. Por otro lado, cuando nos pase algo grandioso, deberemos grabarlo en la piedra de la memoria del corazón, donde viento ninguno en todo el mundo podrá borrarlo. La amistad. Reflexionar sobre lo que significa para nosotros y nosotras esa palabra. En la amistad hay que tener en cuenta que suma todo lo positivo y a veces, como somos humanos, también fallamos, pero no hay que mirar eso en la amistad. Simplemente hay que correr un tupido velo y seguir adelante, porque una amistad verdadera siempre dicen que es como un familiar. Reflexionemos sobre la amistad. Dice un antiguo dicho que quien tiene un amigo o una amiga tiene un tesoro. Y realmente sí que hay amistades que valen mucho en nuestra vida. Vamos a pensar en ellas, vamos a agradecerles todo lo que hacen por nosotros y vamos, si hace mucho tiempo que no tenemos contacto con alguna amistad, os propongo el reto de escribirle o de hablarle y llamarla para decirle lo mucho que la queremos. Una roca en el camino.
Hace mucho tiempo, un rey colocó una gran roca obstaculizando un camino. Luego se escondió y observó para ver si alguien quitaba la roca. Algunos de los comerciantes más adinerados del reino y cortesanos pasaron por el camino y simplemente giraron y pasaron al lado de la roca. Muchos culparon al rey ruidosamente de no mantener los caminos despejados, pero ninguno hizo algo para sacar la piedra del camino. Luego pasó un campesino con una carga de verduras. Al aproximarse a la roca, el campesino puso su carga en el suelo y trató de mover la roca a un lado del camino. Después de empujar y fatigarse mucho, lo logró. Mientras recogía su carga de vegetales, vio una bolsa en el suelo, justo donde había estado la roca. Abrió la bolsa y dentro de ella encontró una cartera que contenía muchas monedas de oro y una nota del mismo rey indicando que el oro era para la persona que removiera la piedra del camino. El campesino aprendió lo que los otros nunca entendieron. Cada obstáculo presenta una oportunidad para mejorar, y si se actúa en vez de quejarse. Es importante afrontar los obstáculos que la vida nos pone delante, esquivar los problemas, buscar culpables o simplemente quejarnos no solucionará nada, y el problema seguirá estando allí. Afrontar los obstáculos, actuar, esforzarse, es lo que nos hará crecer como seres humanos. Superar los obstáculos nos hace mejorar nuestra situación y condición, nos ayuda a crecer y evolucionar. La queja y la evitación nos estanca. ¿Tienes alguna roca en tu camino por mover? Los obstáculos, las dificultades en nuestra vida. Todo el mundo pasamos por ello. Nadie se libra. ¿Qué nos enseña y qué nos quiere decir este cuento? Hay que salvar obstáculos, hay que seguir adelante, hay que luchar e insistir, porque detrás de todo ello está la recompensa. Si os encontráis en un momento en el que veis una roca muy pesada en vuestra vida, este cuento os ayudará para poder coger toda la energía y apartarla. Seguramente detrás de esa roca encontraréis un camino nuevo. Bueno, espero que os hayan gustado los cuentos. Espero que nos enviéis cualquier cuento que os gustaría escuchar. Y no os olvidéis que los cuentos también nos gustan a las personas adultas. Gracias y hasta la siguiente. Sí. Fantástico trabajo el de la Asociación Alzheimer Bierzo. Muchísimas gracias por compartir historias de vida y esos maravillosos cuentos. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, pero volvemos en menos de 5 minutos. También vamos a seguir hablando de historias de vida, más cultura y más entretenimiento. Hasta ahora. Y volvemos a la carrera. Bueno, de hecho, esta tarde vamos a hablar de ello, ¿no? Ya que vamos a encontrarnos con diferentes facetas. Una, la faceta humana de Gaspar Luna y otra, deportista total, ¿no? Porque tenemos muy buenas noticias que decir casi ya a las 5 menos 10 de la tarde. Vamos a hablar de un número redondo, 10 años que seguís con esta carrera de A Santiago por el cáncer, ¿no? Y yo sé que son momentos únicos, ahora mismo un poco difíciles, pero tenemos 2 fechas que no se nos pueden olvidar porque os vamos a apoyar también, y vamos a apoyar también el camino olvidado, que lo tenemos un poquito olvidado, y es que desde León hasta Ponferrada tenemos 2 días en los que vamos a apostar muy fuerte por un sueño, ¿no? Y es el que podáis hacer año tras año una carrera como esta. Día 3 y 4 de octubre vais a recorrer diferentes lugares. Gaspar, ahora nos cuentas y vamos a dar esas buenas noticias. ¿Decimos la cifra? Pues sí, 38.750 euros recaudados de Santiago contra el cáncer en esta edición tan rara, y estamos súper contentos. Me encantaría hacer así, ¿no? Venga, voy a chocar contigo, compañero, porque es que me acuerdo hace, pues nada, menos de un mes que estuvimos hablando de ojalá se recaude muchísimo, y si hacemos una comparativa,
en comparación con otros años? Pues garantizamos casi que vamos a superar los 40.000 euros, con lo cual estamos en las cifras tope de recaudación. Genial, genial. Bueno, no se trata solamente de un sueño, sino de una realidad que se va materializando cada segundo, porque todavía esto va sumando, ¿no? La gente sigue participando y el día 3 y el 4, por vuestra cuenta, vais a hacer algo que a mí me parece una forma muy bonita de recordar el camino olvidado, ¿no? Es uno de los caminos también que ahora mismo se quiere revitalizar y, bueno, pues dar reconocimiento de él, no solamente aquí en El Bierzo, sino en diferentes puntos de España. Sí, es una forma de dar más visibilidad a Santiago contra el cáncer. Estamos intentando también visibilizar todas las diferentes alternativas del Camino de Santiago en León, que creo que es la provincia que más kilómetros tiene de Camino de Santiago. Sí. Y bueno, colabora con nosotros la Caixa, que queremos agradecer, que llevan 10 años con nosotros. Es de las pocas entidades privadas, ¿verdad? Bueno, hay muchas, aunque algunas no se ven, o Martínez Bierzo, o montones, me dejaría muchísimas. Date cuenta que es una cifra importante, el año pasado conseguimos 53.000 euros y salen de muchas aportaciones. Claro, ahora debido a la situación en la que nos encontramos, tiene más mérito llegar a esos 38.750 euros, ¿no? Sí, y seguimos sumando. Y esto también va a aportar un poquito más. Salimos de León el sábado, yo enlazaré al mediodía, y viene por Las Omañas, Sigüeña, enlaza hasta Congosto y acabaría en Cacabelos. Bueno, el domingo vamos a acabar aquí en Ponferrada. Por relevos también, va a ser un grupo más pequeño que en León, que llegamos a ser entre invitados y una cosa y otra, al final 200 y pico corredores. Claro, estábamos de día y de noche y siempre había algún relevo pendiente con 24 medidas horas. Con medidas de seguridad, intentando siempre ser meticulosos, manteniendo la distancia, con mascarillas, cuando no podíamos correr caminábamos. Vamos a ser 24 corredores este fin de semana y tenemos un gran apoyo del Ayuntamiento de Igüeña. Y bueno, ya lo hicimos el año pasado y este año vamos a repetir. Bueno, se repite y además en unas condiciones también fantásticas, ¿no? Porque, bueno, de hecho, yo creo que este es el año que más nos está impactando hacer el camino. Es algo totalmente diferente, nos encontramos a peregrinos pero no hay tanta afluencia, entonces los peregrinos que te estás encontrando son peregrinos que realmente van con un objetivo clarísimo, ¿no? Disfrutar, tener esa tranquilidad, pero guardando esas medidas de seguridad, pero es que te cuentan historias fantásticas. Yo no sé si a vosotros os da tiempo a poder charlar con alguno de ellos, pero es maravilloso. Sí, siempre interactuamos. Sí. Y parece que vas muy deprisa, pero siempre te encuentras a los ciclistas y te encuentras, pues lo que decíamos otra vez, ¿no? Gente de otros países con su verdadero reto personal, con promesas. Sí, siempre te sorprende. Siempre nos sorprenden y es cierto, ¿no? Que al fin y al cabo ese es el camino, esa es la magia del camino. Bueno, ¿cuál es la magia de correr o caminar por la noche? Porque claro, los relevos no paran. Bueno, ahora esta versión, que va a ser desde León, vamos a hacerlo de día, no va a ser como en León, que corríamos de día y de noche, pero bueno, era el centro urbano. La verdad es que el registro de León nos dejó muy buen sabor de boca. ¿Sí? Conseguimos que el COVID estuviera al margen, las medidas de seguridad que intentamos mantener funcionaron. Y bueno, la verdad es que nos sorprendió porque el repetir el circuito hubo mucha implicación en la gente de León y al final tuvo más auge de lo que esperábamos, nos sorprendió a todos gratamente, sí. Este camino es diferente, este camino va a ser, el primer relevo sale a las 7 de la mañana de León, el sábado. Buena hora. Pero sí, bien, hay que madrugar y aprovechar el tiempo. Sí, y no correremos de noche. El camino de Olvidado tiene cierta dificultad porque no está especialmente marcado, está poco transitado. Claro, que es una forma de reivindicar, ¿no? Que se vuelva a señalizar, que se vuelva a marcar, darle un poco de vitalidad a esa zona. Sí. Hemos tenido ahí esa complicidad con el Ayuntamiento de Igüeña, que nos da bastante soporte, y para eso, para subrayar esta zona que está olvidada, ¿no? Es muy bonito. Sí, ¿qué singularidad tiene, Gaspar? Pues son valles que tienen muy baja densidad de población, hay mucha fauna salvaje, es una zona que no tiene mucha influencia industrial,
Es muy salvaje, la zona de Igüeña la verdad que es diferente, auténtica. Es un Bierzo un poco desconocido, pero es muy intenso, es muy bonito. Sí. Mucha vegetación también, ¿no? Paisajes que son dignos. Sí, está la naturaleza, lo que te digo, con muy poca influencia. Y bueno, hay ganado, pero es muy especial, ¿no? Es muy diferente al francés. La flora, luego llevamos a Arsenio Terrón, que lo conocéis, de aquí del museo, de la Ciudad, que nos va explicando la biología. Mira, esta seta se usaba para esto, tal, es una pasada, la verdad. Esas curiosidades y anécdotas que te vas encontrando en el camino, ¿no? En ese recorrido. 24 personas, ¿no? Sí, esta vez vamos a ser 24, hay gente que no puede participar o, bueno, de alguna manera estamos intentando ser cuidadosos y cada vez pues creando modo también, ¿no? Creando pues una nueva forma de hacer las cosas, porque tenemos que olvidarnos un poco de los grupos grandes y de interactuar tan de cerca. Yo creo que ahí todos estamos un poco comprometidos con esto. Sí. ¿Y el tiempo lo lleváis ahí cronometrado? Sí, los relevos están estipulados, no somos grandes deportistas. Bueno, me va a decir a mí que no, pero ya sabemos que sí, lo que pasa es que son muy humildes estos chicos. Somos aficionados, con buena voluntad, ¿no? Pero somos corredores populares, le ponemos mucho ímpetu y muchas ganas. Sí, yo tengo fe en eso. Pero sí, los relevos los puede hacer cualquier persona que haga deporte habitualmente. Más o menos corremos una hora y pico, o hay relevos de 14 kilómetros o de 11 kilómetros, dependiendo de la dificultad, y sí, están un poco estipulados para tener un orden, porque además pues tenemos que tener una localización en el móvil, porque el camino a veces te puedes perder, y de hecho es bastante habitual. De hecho, en el olvidado es lo que volvemos a recordar, ¿no? Que intentamos reclamar esa señalización correcta y que realmente pues nos ubiquemos de forma correcta, ¿no? Que es lo que ocurre. Es complicado, en un camino tan poco transitado como este es complicado. También el año pasado echamos de menos una continuidad en los albergues o restaurantes, claro, que pensamos alguien que venga de lejos, que venga tocado y tal, tiene realmente poco soporte. A ver si con los años y bueno, controlando también el tema COVID, pues va cogiendo auge, porque la verdad es que merece la pena. Bueno, pues yo creo que reto conseguido, y el día 3 y el día 4 también ya cerramos los ojos y ya nos los imaginamos desde León a Ponferrada y acabando casi en Cacabelos, ¿no? Sí, bueno, el año pasado acabamos en Cacabelos, por un compromiso precisamente con el museo, pues acabaremos aquí en Ponferrada, en el Museo de la Energía, y ahí estaremos, sí. Pues mucha suerte, chicos, a disfrutar, y muchas felicidades por esos 38.000 euros, ahí casi seguimos aportando, porque todo ese dinero va destinado a la Asociación contra el Cáncer. Sí, ese dinero ya lo tiene la asociación en sus cuentas. Y también os quiero agradecer desde aquí pues toda esta colaboración y toda esta difusión que dais, que pues es un muy auténtico valorado. placer, todos, como decimos y hemos comentado al principio del programa, todos juntos sumamos, y lo que suma es también la cultura. Hablamos de la exposición dedicada a Unamuno, no quiero que se la pierdan, sobre todo porque este paisano nuestro, en este caso más mío casi que vuestro, es un ejemplo de un humanista en toda regla, y vamos a conocer lo que aportó a la sociedad este hombre, ¿no? Que paseaba casi, que se tuvo que recluir en las calles de Salamanca. Así que vamos a conocerle un poquito más y esas pequeñas anécdotas que marcan la diferencia. Vamos a ello. Nos acercamos a conocer la figura de don Miguel de Unamuno gracias a esta exposición que podemos contemplar en el campus del Bierzo, y estamos delante quizá de la foto más emblemática, la última foto en la que se le ve con vida a Miguel de Unamuno abandonando la Universidad de Salamanca después de pronunciar esas famosísimas palabras que han trascendido y que posiblemente trascenderán muchísimos años más: venceréis pero no convenceréis, después de ese altercado que él tiene con una persona muy importante ya del franquismo, ¿no? con Millán Astray, y que realmente le hicieron muy conocido, que como decimos se utiliza muchísimo, y que aquí vemos cómo abandona la universidad a un retiro domiciliario, y donde ya nunca más saldría. Y hemos citado a dos profesores de literatura vinculados al Instituto de Estudios Bercianos, Marino y Ana, para que nos hablen un poco y nos ensalcen la figura de Miguel de Unamuno, aprovechando esta exposición que tenemos aquí en la ciudad. Marino, ¿qué podemos decir a grandes rasgos de Miguel de Unamuno, filósofo, pensador, una figura, como decía, que trasciende generaciones y generaciones y que nos va a acompañar y va a ser un referente intelectual
por los siglos de los siglos. Exactamente, como bien has dicho, es una gran figura, una de las grandes figuras y personalidades del siglo XX. Es un gran ensayista, filósofo. También abarca otros géneros literarios como es la novela, la poesía, el teatro. Y si habría que destacar algo especialmente sería su labor dentro de la filosofía existencialista. Seguía realmente los principios, que fue su gran amigo, le decía hasta hermano, de Søren Kierkegaard, el filósofo danés. Incluso llegó a estudiar danés para conocer más a fondo la trascendencia de la obra de él. Y después los principios de Søren Kierkegaard los llevó a lo largo en sus diferentes obras que escribió, pues La agonía del cristianismo, Sentimiento trágico de la vida, Amor y pedagogía, etc. Y un montón de títulos más. Una cosa que le preocupa a Miguel de Unamuno es el tema de la razón y la fe, algo que es una constante a lo largo de su vida y que aparece reflejada en las obras e incluso en las novelas que da vida a sus personajes, Entonces observamos ahí cómo esa preocupación de la existencia, el más allá, la razón, el cristianismo, todo eso son temas que le van a preocupar a lo largo de su vida, porque era un pensador y un pensador de los más importantes que ha habido, como he dicho, en España durante el siglo XX, y que su obra no solamente trasciende en España, sino que también pues, se extiende pues, por toda Europa, donde era una persona afamada y muy conocida. Más que retiro, arresto domiciliario es lo que se inicia a partir de este momento, Ana, y hemos elegido esta foto, que es un poco la más emblemática, pero si fuésemos hacia atrás teníamos un recorrido, ¿no? en la historia de Unamuno, desde cuándo se inicia, cuándo se licencia, hace su doctorado, su exilio, su retorno a la Universidad de Salamanca. ¿Qué te ha parecido la exposición? ¿Refleja más o menos la vida de Unamuno? Refleja más o menos la vida de Unamuno. Desde la primera foto refleja a Unamuno en la adolescencia, a continuación a Unamuno como estudiante en la Universidad de Salamanca. Hay que tener en cuenta que Unamuno nació en 1864 y es ya curioso que en 1884 ya hace la tesis doctoral sobre la lengua vasca y ya en 1891 consigue la cátedra de lengua griega en la Universidad de Salamanca. Regresa, o sea, desde que hace la tesis doctoral se va a Bilbao y ya en 1891 regresa como catedrático de lengua griega a la Universidad de Salamanca. Unamuno, después en esta exposición, digamos que tenemos una buena foto en la que está con otros profesores de la universidad, evidentemente, fotos con estudiantes. Después tenemos otro apartado de la exposición dedicado a su vida familiar. Aparece con sus hijos, su mujer y algún personaje que no conocemos, posiblemente su suegra o madre, no lo sabemos. Y después de las fotos familiares encontramos ya las fotos del exilio. Desde 1924, que fue exiliado por la dictadura de Primo de Rivera, a Fuerteventura. Hay unas fotos del exilio en Fuerteventura y de Fuerteventura él pasa en un barquichuelo, parece, hasta se exilia a Francia, llega a Francia. Y en París está también un largo periodo de tiempo, que yo creo que allí aprovecha, por lo que yo he leído, para estar con gente intelectual muy avanzada, yo creo que filosóficamente ligada al existencialismo, como Kierkegaard y un tal Maurice, que es un hispanista francés. Y después en París, pues evidentemente, precisamente en París, en 1931, publica El sentimiento trágico de la vida, que había publicado antes en España, pero con el título de La agonía del cristianismo, que es como una versión más abreviada del sentimiento trágico de la vida, que después, en 1931, después vendrá a España también esa versión, que la conocemos con La agonía del cristianismo. Es una versión abreviada, digamos, del sentimiento trágico de la vida. Después del exilio, en 1930, regresa. Se ve que su popularidad entre sus estudiantes y entre la población salmantina debía ser fabulosa, porque hay unas fotos donde se ve un acogimiento fenomenal
con las pancartas de los estudiantes. Hay que tener en cuenta que en aquella época posiblemente la Universidad de Salamanca fuera de las más importantes de España. Entonces en la Universidad de Salamanca se daban cita a estudiantes de toda España. Un recibimiento también por la población salmantina. Después, como te decía, una serie de fotos, digamos, de su vida social. Él estaba en Salamanca, hacía excursiones también hacia Portugal, de hecho tiene un ensayo. O sea, que tenía muchas relaciones. Sí, él tenía unas relaciones con las personas intelectuales de aquella época y con los grandes políticos, o sea, con los políticos relevantes de la época. Y para desembocar en la foto esta que habéis tomado, que es la última, la que se ve vivo, esto es el 12 de octubre, parece, a la salida del Paraninfo de la universidad, donde él pronuncia aquel discurso, porque ya ve que la dictadura, que él en principio acogió ante ciertos desmanes de la República, y ya vio que esto es bastante peor que lo que pasaba en la República. Y ya para terminar, Marino, la verdad es que fue un personaje muy politizado por unos y por otros, pero merece la pena, ¿no?, venir a ver esta exposición y que la gente bucee, indague. Hay una película reciente que nos acerca a la figura de este personaje, pero Miguel de Unamuno es una persona que, te guste o no te guste, porque es denostado por unos, ensalzado por otros, merece la pena, ¿no?, ponerse al día de lo que hizo y de cómo vio la vida. Sí, quería sobre todo destacar lo siguiente. Sí, denostado por unos, alabado por otros, la política es lo que tiene. Pero yo sobre todo a la gente le invito, todos, y yo también, que no viene mal volverlo a mirar, leer su obra, volver a leer su obra, que yo creo que está un poco olvidada. Quizás porque los planes de estudio últimamente, pues bueno, parece que es un autor difícil o que es un autor más complicado. No, no es eso. Hay que entrar a leer su obra, leer sus novelas. La tía Tula, que fue llevada al cine. La obra esta de San Manuel Bueno y Mártir, sobre el cura que no tiene fe, pero la intenta transmitir a los demás. Y después todos sus ensayos filosóficos, muy importantes para entender la esencia y la importancia de España. Hay que tener en cuenta que Unamuno forma parte de la generación del 98. Y la generación del 98 es un intento muy serio por parte de una serie de intelectuales de renovar las estructuras caducas y decimonónicas de un país atrasado como era España a principios del siglo XX. Y eso lo tenemos que tener muy presente. Y ellos van a luchar y van a intentar, dentro de sus posibilidades, de lo que había, esa lucha y algo tan fundamental en un país que vivía prácticamente con un atraso multisecular. Bueno, maravillosa exposición. Nosotros seguimos apostando porque nos enriquece viajar y nos enriquece también aprender idiomas. Todo va de la mano. Por eso nos acompaña hoy Publio Reguera, que es alumno de la Escuela de Idiomas de Ponferrada. ¿Por qué? Porque hoy es el Día Mundial de la Traducción, ¿no? Y queremos apostar muy fuerte por los idiomas, ya simplemente teniendo en cuenta, si tú sabes 2 idiomas o 3 idiomas, tienes un 37% de posibilidades más de acceder a un puesto de trabajo. Eso y muchas más ventajas, ¿verdad, Publio? Muy buenas tardes. Buenas tardes, María. Completamente de acuerdo contigo. Muchas ventajas y además creo que es una oportunidad fantástica para viajar. Ahora mismo nos lo tenemos que pensar un poquito más, ¿no?, debido a la situación en la que nos encontramos, pero cuéntanos cuáles son esas ventajas y cuál es el motivo que a ti te ha llevado a aprender diferentes idiomas. Y luego nos cuentas esas anécdotas personales, que tienes un hijo casado con diferentes, una mujer americana y otro hijo con una mujer rusa, ¿no? O sea que fijaros, los idiomas nos llevan a cualquier lugar, incluso a encontrar el amor. Cuéntanos. Pues sí, bueno, el hecho de aprender idiomas te abre tu futuro y puedes tener varias, es decir, ser mucho más eficiente con destrezas, como se dice ahora. Multitask. Multitask. ¿Cómo nos entendemos? Multitask. Claro, cuando eres una persona multitask, es que puedes hacer diferentes tareas al mismo tiempo, no solamente las mujeres, no, aquí cualquiera que aprenda idiomas. Y yo creo que eso es algo maravilloso, ¿no? Y además que te estimula las funciones cognitivas, te ayuda también a memorizar y afianzar diferentes conocimientos e incluso a sociabilizar, porque lo hacéis vosotros, ¿no? Dentro de la asociación de alumnos. Lo más importante es socializar. Además de poder, el mundo es tuyo, puedes viajar, trabajar. Hoy no hay
hoy solo existe la World Company. Eso es. Entonces yo creo que se nos abre un mundo muy amplio de oportunidades en el cual, bueno, pues vosotros en la Escuela de Idiomas podéis disfrutar de diferentes idiomas, pero cada uno pues puede elegir lo que más le guste, porque esto es algo muy personal, ¿no? Hay personas que también nos preguntan, ¿cuál es la edad perfecta para ponerse a estudiar un idioma? Publio, ¿cuál es tu opinión? Yo diría nada más que el primer grito, cuando sale del fetus de su madre, ya tenía que decirlo en un idioma extranjero, porque mientras más joven el niño o la niña aprende el idioma, mucho más fácil es. Sí, los niños son como esponjas, ¿no? Juegos. Sí, pero que nunca es tarde para aprender si tienes ganas, tengas la edad que tengas. De hecho, conocemos a muchos alumnos de la Escuela de Idiomas que después, incluso de jubilarse, dicen, tenemos ganas, ¿no?, de apostar por aprender un idioma. ¿Cuáles son los idiomas preferidos? Tú que estás mucho en la Escuela de Idiomas, ¿cuáles son los idiomas más comunes que la gente suele elegir? Hombre, indudablemente el inglés. El inglés es sabemos que dentro de 20 años todos seremos bilingüistas. Nuestra lengua materna, el castellano, el gallego, y el inglés, todos. Así que será mucho más fácil porque podremos comunicarnos y podremos trabajar en cualquier sitio. Desde luego. Claro, ahora los idiomas más demandados, curiosamente, son el chino, el alemán, el español, por supuesto, hablamos también del inglés, el francés también tiene gran demanda, pero lo que sí que está claro es que no hay barreras para aprender un solo idioma. Es maravilloso, ¿no? Y además que yo siempre digo que el idioma y el lenguaje universal es la sonrisa, con una sonrisa nos entendemos todos, pero si aún así tenemos ganas de aprender, nunca es tarde, y que lo podemos hacer muy fácilmente aquí practicando en la Asociación de Alumnos de la Escuela de Idiomas, porque hacéis un montón de actividades, hacéis rutas en las cuales se puede sociabilizar y también afianzar diferentes contenidos. Exacto, además el hecho de aprender un idioma abres la puerta a una otra cultura, claro, y eso sí, ya te enriquece. Por supuesto. Además, tu especialidad es el francés, ¿no? Bueno, mi primera lengua es el francés. Como puedes observar, sí, el castellano lo tengo muy pobre. Pero bueno, me voy defendiendo porque tú me ayudas mucho. Pero cuando tengo que hablar en público en castellano me cuesta mucho. A mí el primero francés, y en inglés pues ya lo tengo fluido. Bueno, yo el francés lo tengo oxidado. Realmente nunca he estudiado francés, pero sí que he escuchado mucho. Entonces, te tengo que decir algo en francés y luego me corriges. Je suis très content de parler avec toi. Muy ¿Qué bien. tal? Très bien, parfait. Claro. Et moi aussi, je suis très content de pouvoir parler avec toi. Oh, merci beaucoup. Y luego, pues, mi piace tantissimo parlare contigo también. En italiano, pues todo. Very happy to talk to you. Y que nos encantan los idiomas, nos encanta que la gente se comunique con nosotros, así que vivan los idiomas y viva el Día Mundial de la Traducción, ¿no? Hay cosas que muchas veces no hay que traducirlas porque recordamos que sonreír es gratis, ¿eh? Así que muchísimas gracias, Publio, por acompañarnos esta tarde, y apostamos por seguir aprendiendo, y también vamos a seguir divirtiéndonos, ¿no? Porque hay que seguir haciendo rutas en la naturaleza, como estáis organizando. Así que cualquier duda, que se apunten a la Escuela de Idiomas en la Asociación de Alumnos. Nosotros seguimos también avanzando, seguimos apostando por esa educación pues, contra la violencia machista, esa educación en valores. Gracias a nuestra compañera Blanca Porro podemos disfrutar de una exposición llamada Muñecas Rotas, que vamos a poder conocer hasta el 12 de octubre. Así que es el momento perfecto para poder tener ganas de poder disfrutar de la cultura, para poder ahondarnos, ¿no? en un mundo en el cual estamos viendo esa crudeza, esos momentos difíciles que han tenido que vivir tantas mujeres, esos momentos en los que también se refleja el micromachismo, también se refleja no solamente la violencia física, sino la violencia verbal, psicológica. Recortes de periódicos de cualquier lugar de España, en los cuales se ve totalmente reflejado
el momento en el que esas mujeres, muchas de ellas han tenido que perder la vida. Os dejamos con estas imágenes y ya sabéis que podéis disfrutar de esta exposición en el Museo del Bierzo. Bueno, nosotros continuamos y también seguimos hablando de una revista que cada trimestre se va publicando y además vamos aprendiendo cosas muy curiosas. Es la Asociación Avelladeira la que nos permite disfrutar de diferentes, incluso como hay gente que dice palabras, ¿no? Porque vamos a conocer también, bueno, diferentes nombres que marcan la diferencia, nombres que son bercianos, ¿no? Para ello nos acompaña Francisco Pinos. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y tenemos a Daniel Méndez. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Un placer. Bueno, tenemos en la revista que habéis creado cada vez pues, notas muy curiosas, ¿no? Me gusta mucho el baúl de la costurerina, ¿no? Sí. Bueno, son palabras que ya muchas de ellas están en desuso, pero cosas bastante curiosas. ¿Qué nos encontramos este trimestre? Pues bueno, semestre, porque son semestrales, sacamos 2 al año y en esta última, que salió en julio, pues nos encontramos temas relacionados, como siempre, en el folclore y las tradiciones del Bierzo, también teniendo en cuenta pues, las especiales circunstancias que vivimos de la epidemia y pues cómo puede eso afectar, ¿no? También a la vida en los pueblos, a las personas mayores. Por ejemplo, el compañero Daniel escribió pues, un artículo sobre el legado de la pandemia, que es pues, una reflexión acerca de esto mismo, ¿no? Si puedes explicarlo tú un poquito. Sí, más que nada, sobre todo ahora teniendo en cuenta que las personas mayores pues, durante todo este tiempo han sido factor de riesgo y tal, y hemos estado más pendiente de ellas, pues que no sea en este caso como una excepción, sino que se convierta un poco en la regla el hecho de la atención a estas personas mayores y en su caso pues a toda la memoria, todo el legado que nos tienen que aportar, todos los conocimientos, las dinámicas de socialidad y de toda esta serie de cosas. A mí me gusta mucho sobre todo también el hablar, ¿no? De esas palabras que ya están en desuso, ese vocabulario que antes se utilizaba. Por ejemplo, de esta revista hay varias palabras que nos van a quedar grabadas ya en la memoria, ¿no? ¿Qué tipo de palabras ya no utilizamos y están presentes dentro del lenguaje berciano? Por ejemplo, estamos hablando del jubón, ¿no? Es algo que prácticamente ni se utiliza. ¿Qué más palabras están en desuso y que, por ejemplo, estaría muy bien recordarlas? Bueno, en este caso metimos del vocabulario del Bierzo de Berardo García Rey, metimos en este caso la palabra bástiga, que sería un brote de arbusto o un tallo, y el patal, que es la parte más baja de una finca. En este caso hemos metido una serie de palabrinas para ir metiendo poco a poco, ¿no? Una aluvión de ellas, junto con toda la serie de artículos que también hemos tratado, pues las aves del entorno urbano que podemos encontrar en Ponferrada, que hizo Sergio López Santos, que es muy experto en estos temas, pues un recorrido por las distintas aves que se pueden encontrar, las distintas zonas, o incluso la toponimia, que también es una serie de palabras en torno a cómo se nombraba antiguamente. Lugar, ¿verdad? Sí, de topos lugar y de nomos nombre, cómo se nombraban pues, las distintas montañas, las brañas, los ríos y tal, como una forma de acercarse también al patrimonio natural, que también es bastante importante. Yo creo que eso nos enriquece y también nos obliga otra vez a repasar, ¿no? Ese patrimonio que tenemos. Hoy nuestro programa ha estado muy enfocado, ¿no? En la cultura, el patrimonio, no solamente en el entretenimiento, sino también a reforzar, ¿no? Esas estructuras que tenemos que seguir manteniendo vigentes. Estamos hablando también de arquitectura mozárabe, que también es parte de nuestra cultura, que a veces se nos olvida, y si hacemos ese repaso por la historia, pues también tenemos esas crónicas del repertorio. ¿Qué nos podemos encontrar en estas crónicas del repertorio? Pues bueno, las crónicas del repertorio son en este caso el repertorio de la propia banda Avelladeira,
Canciones tradicionales. Claro, las canciones tradicionales que nosotros usamos, pues en este caso comentar su origen, sus usos, variantes. En este caso hemos puesto la letra también para quien no conoce la Saya Carolina, que es muy famosa en todo el noroeste. Sí. Y el tema de la arquitectura mozárabe pues es una cosa de aquí el compañero Pinos, sí, que es arquitecto y es el que ha desarrollado. Sí, soy arquitecto y bueno, y me interesa mucho lo que es la recuperación del patrimonio en general. Y la arquitectura mozárabe pues sí es algo característico del noroeste, además de la península ibérica, y aquí en el Bierzo tenemos dos ejemplos muy importantes, como son Santo Tomás de las Ollas y San Pedro y Peñalba de Santiago. ¿Y qué nos podemos encontrar en Santo Tomás de las Ollas? Que quizás es el más desconocido, porque Santiago de Peñalba lo tenemos también bastante más cerca, ¿no? Y parece que siempre recurrimos a él. ¿Qué nos podemos encontrar? Bueno, en Santo Tomás de las Ollas es una iglesia muy por fuera austera, una planta rectangular, pero la belleza está en el interior, ¿no? Es una planta muy curiosa. Parece mentira, pero es así. Es así, y eso es lo que hace especial a este edificio. Tiene un ábside circular que es muy pronunciado y una serie de arcos de herradura que son característicos de los visigodos, o sea, antes incluso de la invasión musulmana, aunque fueron los musulmanes los que lo acogieron para su uso y lo extendieron por todo Arabia y la península arábiga, pero lo cogieron de los visigodos, básicamente, el arco de herradura. Y aquí en esta iglesia podemos ver ejemplos de este tipo de elemento arquitectónico, vamos. A ti también te apasiona muchísimo, ¿no? La tebaida berciana. Sí. ¿Y qué nos podemos encontrar? ¿Cuál sería la esencia, ¿no?, de esta tebaida berciana de la que hablas en la revista? Bueno, la esencia principal es que, además del patrimonio natural, ¿no?, que es muy grande, como en todo el Bierzo, es luego que fue un lugar de ermitaños, ¿no? En los primeros, la Alta Edad Media, a partir del siglo VI hasta el siglo IX, pues hubo 4 siglos, más o menos, o 5, en el que hubo muchísimos ermitaños y pequeños monasterios, eremitorios, alrededor, ¿no? Por todo el valle. Hay un último libro que se ha sacado sobre la tebaida, muy bueno, que es recomendable. Ahora mismo creo que los autores son Jesús Courel y José Diego Cubero, y merece la pena, la verdad, porque tiene mucho potencial. Bueno, estamos hablando del potencial de recuperar nuestra historia y nuestro patrimonio. Eso es. Así que nosotros vamos a despedir ya la entrevista hablando un poco pues de cómo pueden conseguir la revista, de cómo pueden contactar para hacer posibles aportaciones, ¿no? Y bueno, pues el valor de también el tema folclórico, que no se nos olvide también, que es uno de los motores que os impulsa a crear esta revista, chicos. Pues bien, la revista la pueden encontrar ahora mismo, sobre todo en formato digital. Estamos apostando, aparte de por el físico, por el digital, en el blog de Abelladeira, que es buscando Abelladeira ya seguramente te saldrá, o si no, Truébano. Y además, pues estamos abiertos a la participación de las distintas personas pues con los artículos. En este caso, pues estamos abiertos ya hasta el 15 de noviembre, si no recuerdo mal. Hasta el 15 de noviembre. Y eso pues en el propio blog lo pueden encontrar. Además, pues ahí tienen el correo, nos pueden consultar, les podemos mandar una serie de directrices si necesitan saber algún tema o tal. Y buscamos tanto de corte investigativo los artículos como más divulgativo, pues como Fran del patrimonio, las aves. Sí, la naturaleza del Bierzo. Tenemos también tenemos un artículo de recreación histórica. Bueno, estamos abiertos a todo lo que sea en torno al Bierzo, a la cultura tradicional, incluso de otras zonas, que también hemos recibido publicaciones de Zambomba, de otra serie de cosas de otras zonas. Súper abiertos. Bueno, chicos, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Entonces, como esto va de semestre en semestre, yo siempre me intento adelantar como casi unos mesecitos antes para tenerlo en cuenta. Seguimos disfrutando, ¿no?, de esta cultura berciana que no podemos abandonar. Nosotros también apostamos, ya sabéis, por el mundo de las exposiciones y recordamos que todavía estáis a tiempo de disfrutar de Muñecas Rotas hasta el 12 de octubre.
Ya sabéis que es una exposición que se ha hecho con mucho cuidado, con mucho cariño, con mucho mimo en el Museo del Bierzo y ha sido un auténtico éxito, por tanto recordamos que podéis disfrutarla hasta el 12 de octubre. Bueno, para finalizar, ya casi las 5:30 de la tarde, nos acompaña Esther Folgueral. Muy buenas tardes. ¿Me quito esto? Como tú quieras, claro que sí. Aquí cada uno es libre de, como hay distancia de seguridad, cada uno es libre de llevar la mascarilla o no, pero siempre apostamos por esa seguridad. Hoy estamos muy culturales, así que la última entrevista la vamos a cerrar contigo, ya que vamos a recomendar y animar a todo el mundo que se apunte a este taller de escritura que comienza ya en octubre, hoy último día de septiembre. Madre mía, cómo vuela el tiempo, Esther. Vuela, vamos, de año en año. Desde luego. Ya no es de día a día, de año en año. ¿Qué particularidades tiene este taller de escritura? Porque seguimos, como otros años, ¿no? Apostando por esa escritura creativa, pero también muy cuidada y también pues, con diferentes pautas que cada uno de los interesados va a tener que desarrollar y aprender, ¿no? En estos cursos. Vamos a hablar de horarios, de fechas y de aforo. Lo más novedoso es que a raíz de la cuarentena pues empezamos a hacer el taller de manera virtual, ¿no? y en la situación en la que estamos vamos a volver a comenzar un curso de esta manera. El trabajo sigue siendo una parte individual a través del correo electrónico, ejercicios, comentarios por mi parte, pero siempre va a haber una implicación colectiva con el grupo, que es el que vamos a hacer a través de modo online y por lo menos el primer trimestre. Bueno, de esta manera se ha apuntado gente que no vive aquí y que estaba... Por falta de tiempo, ¿no? De coordinación. Estaba queriendo hacerlo, ¿no? Entonces esa es la novedad, pero sin duda me quedo con lo presencial. Los alumnos que, digamos, continúan también prefieren lo presencial. De todas maneras, cuando más trabajaron fue durante el confinamiento. Se escribía y se leía muchísimo y a mí me hacían trabajar el triple, la verdad. ¿Sí? ¿Qué tipo de escritura nos podemos encontrar a lo largo del confinamiento? Que eso me parece muy interesante. Pues he tenido que leer cosas muy dramáticas. De hecho, alguna vez ya di el toque de decir, parad, esto no. Hay quien busca el escape del humor, pero hubo quien entró en textos y en relatos, la verdad, muy, muy crudos. Recuerdo sobre todo un alumno que además de su ejercicio escribía otros 3 o 4 relatos en la semana y eran realmente muy, muy crudos. Por supuesto, ninguno de esos, porque yo le decía, esto es tu enemigo interior, pura descarga, que estás escribiendo a base de descarga. Ninguno de estos va a acabar en la revista de este año de la Celsa, ¿no? Porque son mera descarga, ¿no? Pero bueno, hubo de todo. Y ya te digo, se trabajó muchísimo y ahora bueno, pues estamos a punto de presentarla, de sacar esta en imprenta la revista del taller. También va con retraso, en vez de últimos de junio, pues era... ¿Qué tiene que hacer la gente para inscribirse, Esther? Bueno, pues contactar, en este caso, la actividad es, como otros años, de la Asociación Literaria La Celsa, ALCE. Nos pueden buscar en Facebook a través de ALCE, o bien contactar en el 6874747717. ¿Vale? Buscad Esther Folgueral y ya, tanto a través de redes sociales como de la asociación literaria alce@gmail.com. Estamos en un momento perfecto para poner en marcha nuestra creatividad, pero también para poner en marcha pues temas que tenemos abandonados, ¿no? ¿A quién no le gustaría hacer un taller de escritura, un taller en el que tengamos que estar poniéndonos a prueba? Es momento perfecto para ello, así que Esther, te damos las gracias por fomentar siempre la literatura, la escritura creativa y sobre todo por compartir con el resto de los lectores, ¿no? Una visión un poquito más allá. En El Bierzo hay auténticos autores que son magníficos y es una delicia, así que muchas gracias, Esther. Apostemos por la cultura y gracias a vosotros. Pues nosotros finalizamos nuestro magazine ahora, último día de septiembre. Mañana comenzamos octubre con positivismo, con ganas, no nos queda otra. Y os recordamos que nos podéis escribir o poner en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales y nuestro correo electrónico, lo dicho. Nos vemos mañana. Un besazo. Chao.